Muy buenas tardes, bienvenidos todos a esta nueva sesión de aquí en ICADE, comillas, de la Asociación de Antiguos Alumnos de ICADE. Hoy tenemos una sesión, yo creo que muy atractiva, sobre todo por el número de personas que se han apuntado y que estáis viniendo, para continuar con una sesión que hicimos ya el 1 de diciembre, que era también cómo ser más felices en la empresa, cómo hacer empresas más felices y cómo eso hacía que las empresas funcionaran mucho mejor, ¿no? Hoy es algo más definido, es cómo implementar un plan de bienestar en tu organización, es ya pasar a la acción. La otra vez hablábamos de las ventajas, de lo bueno que es, lo bonito, vimos muy buenos ejemplos y hoy lo que queremos es decir, oye, ¿y si esto funciona, cómo lo montamos? Y vamos a ver de la mano de Javier y de Fernando, que son los responsables de la Escuela de Inspiración, cómo vamos a hacer eso. Y para eso nos han traído aquí a Raquel Traba Galisteo, a Lara Lamiel, a María de la Peña y online tendremos, porque al final ha tenido problemas para incorporarse hoy aquí, a Paloma Fuentes. Y nada, deciros que tenemos esta sesión, tenemos hasta las 9 y algo, y apuntaros que allí detrás tendréis una hoja para los que no nos conocéis, por si queréis que os invitemos a futuras sesiones que vamos a hacer. El 13 de abril haremos una sesión sobre cómo implementar un modelo de ESG, ¿vale? De gestión sostenible y social, etcétera, con un directivo de KPMG muy interesante. El mes de mayo, previsiblemente, tendremos uno sobre redes sociales y cómo aprovecharlo como profesional, cómo conseguir el éxito también usando las redes sociales. Y, bueno, otras actividades. Ayer tuvimos una sesión sobre cómo invertir de una forma diferente a través del Search Fund, el fondeo de investigadores, de buscadores, y cómo invertir en asociación, en pequeñas cantidades también, en startups, ¿no? Y la verdad que fue súper interesante. Todo lo que hacemos lo grabamos con el permiso de nuestros ponentes y lo colgamos con su crónica unos días después en el portal de icadasociación.com. Así que, por los que queráis, lo que veáis hoy lo vais a poder ver más adelante, incluso recomendar o pasar a terceros que les puede interesar. Recordaros, si queréis que os apuntemos en la lista, tenéis este papelito ahí atrás, en una mesita, para que tomemos nota de vuestros mails y que estéis al día mientras os apetezca seguir recibiendo nuestra información. Así que nada, Javier Millán tiene la palabra. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Bienvenidos todos. Una pastilla como esta es lo que le recomendó la directora del departamento a una compañera que se encontraba en un momento de estrés muy agudo, ¿no? Y es que estaba a punto de presentar en la Convención Nacional y llevaba un tiempo intentando gestionar los distintos retos a los que se estaba enfrentando a nivel profesional. Lo que ocurrió es que se desplomó y la respuesta que le dio la directora del departamento es que se tomara esa pastilla para relajarse. Nos encontramos en un entorno cada vez más complicado, más rápido, ¿no? Y si no tenemos herramientas para gestionarlo y además vivimos dentro de ese entorno, puede derivar en situaciones como esa. El no tener herramientas, el estar en ese entorno y además tener un liderazgo, tener responsables que no nos ayudan a gestionar esas habilidades para gestionarlo, puede derivar en este tipo de situaciones, ¿no? Por eso hoy vamos a estar hablando de ese bienestar, porque mi compañera en este caso es una mujer con mucho talento, tenía muchas ganas de hacer bien su trabajo, tenía conocimientos para hacerlo, pero no tenía ciertas habilidades para gestionar un entorno que no ayudaba a crecer y a desarrollar los talentos que podía ofrecer en la empresa. Esa compañera terminó de baja durante varios meses y finalmente abandonó la compañía, aumentando el asentismo, generando rotación en la compañía y luego, lógicamente, ella sintiéndose muy mal a nivel personal. Como decía Miguel Ángel, hoy vamos a estar hablando de cómo implementar algunos planes de bienestar, ¿no? Hemos traído
a cuatro personas que desde la mayor de las generosidades hoy van a compartir eso. Como decía Miguel Ángel, el 1 de diciembre tuvimos una sesión en la cual hablamos del potencial del bienestar dentro de la empresa y hoy vamos a hablar de algunos ejemplos de cómo implementarlo. Así que gracias por estar ahí. Como soy Javier Millán, conmigo está Fernando Robles, somos los fundadores de la Escuela de Inspiración y espero que disfrutéis muchísimo esta sesión. Compartir, respetar, aprender y colaborar. Compartir, respetar, aprender y colaborar. Estos son los 4 valores que tenemos en la Escuela de Inspiración y son los 4 valores con que rigen cada una de las sesiones que hacemos en la escuela y son los que van a regir hoy. En la Escuela de Inspiración lo que hacemos es aumentar el bienestar de las organizaciones, de los profesionales y, en definitiva, de las personas. Y lo hacemos a través del aprendizaje continuo, del desarrollo de las habilidades de las soft skills y, sobre todo, proporcionando herramientas que te puedas meter en la mochila para afrontar los retos diarios, personales y profesionales que entendemos que van de la mano. Nosotros, para definir los valores, y es un ejercicio que os invitamos a hacer si no lo habéis hecho con vuestro equipo en vuestra organización, nos juntamos Javi y yo un día, cada uno se trajo su chuleta de valores de casa y eran los valores que cada uno de nosotros tenía y que queríamos que tuviera ese proyecto. Los pusimos en común, salió una lista como 10 valores, pero nos quedaba algo todavía abstracto y por eso lo convertimos en verbos, en compartir, respetar, aprender y colaborar. Os comparto estos verbos porque realmente son los 4 pilares que como nosotros entendemos el bienestar. Porque si te das cuenta, debajo de estos verbos está el sentirse escuchado, está el sentirse respetado, está el estar informado, el tener un propósito, que al final es la esencia de una cultura de bienestar, independientemente de los fuegos artificiales, de las nubes de algodón y del yoga en clase, ¿no? Y eso es lo que hoy queremos hacer, ir a la profundidad de la cultura de bienestar. Y queremos que viváis esa cultura de bienestar en la próxima hora, hora y cuarto, ¿no? Porque vamos a compartir. Tenemos la suerte de tener a 3 personas en vivo y a Paloma, que la tenemos ahí en online, que van a compartir su experiencia con el bienestar. Vamos a hablar de bienestar emocional, de bienestar organizacional, qué funcionó y qué no funcionó, cómo se mide, qué repercusión tiene. Hablamos de respeto. No hay fórmulas mágicas, no hay verdades absolutas y lo que os van a compartir es su experiencia, que perfectamente puede no ser aplicable al 100% en vuestras organizaciones. Lo que sí que os pedimos es que desde el respeto tengáis un punto crítico y orejas abiertas para ver cómo podéis ir agarrando y decir, esto sí que lo puedo aplicar. De hecho, es el único deber que os vamos a pedir hoy, es que al menos os llevéis una idea que podéis aplicar la semana que viene en vuestra organización. Pensar eso, solo una idea. Y vais a estar 1 hora y cuarto escuchando a gente, o sea que va a haber posibilidades de sobra para aprender. Aprender es a lo que hemos venido, ¿no? Pero no se trata solo de aprender de las personas que van a estar aquí. Se trata de aprender, va a haber una parte que vais a poder preguntar, aprovechar a escuchar, aprender de las conversaciones que se van a generar después de esta sesión y sobre todo aprender como actitud. Van a surgir casos prácticos, van a surgir ideas, que lo que os invitamos es a que sigáis profundizando en ellas. Al final es lo que apostamos por el aprendizaje continuo como una actitud de aprender no por coleccionar conocimientos, sino por tener un propósito y aplicarlos. Y finalmente colaboración. Si no lo habéis hecho, ya os invitamos a conectar con las ponentes a través de LinkedIn y con Javi y conmigo, pero sobre todo os invitamos ahora mismo a mirar alrededor vuestro. Estáis rodeados de profesionales que se preocupan por las personas y por el bienestar. O sea que ya podéis empezar a hacer conexiones, ¿vale? Y en la línea de empezar a colaborar y a compartir, que no se trata solo de nosotros, vamos a empezar con un pequeño juego, una pequeña dinámica. Así que los que estéis solos, juntaros, ¿vale? Con vuestros compañeros a izquierda o derecha. Y lo que os vamos a lanzar es una pregunta, ¿vale? Una pregunta que tenéis, os vamos a dejar como 2 minutos, ¿vale? Lo que queremos que penséis es, ¿qué es para vosotros el bienestar en las organizaciones? ¿Y cuál es el principal reto o dificultad para implantar una política de bienestar? Para que haya un poquitín de presión, vamos a preguntar a 2 personas, ¿vale? O sea, que esto... Entonces, juntaros con la persona que tenéis al lado. Si justo... Mirad vosotras 2 por ahí. ¿Vale? Y ahora pensar. De nuevo la pregunta es... Exacto aquí. Ahí por atrás, la persona de atrás, júntate con el chico de rojo. Y habla, ¿vale? Entonces, ¿qué es para vosotros bienestar en la organización y cuál es la mayor dificultad? Y los 2 minutos empiezan ahora. Es que ha traído 2 botellas. Bien, muy bien.
presentas tú ahí entonces, haz alguna foto si quieres. Entonces terminamos. Ahora terminamos las preguntas. Y ya arrancamos. ¿Cuál de tiempo? Queda 1 minuto. Es la que salió que está bien. Lo que no se han dado es la copia. Hay cosas que por supuesto. Que es muy optimista. Bueno, yo estoy con el móvil, ¿vale? Sí, claro que ¿vale? 20 segundos. Cinco segundos. 3, 2, 1. Ya, silencio, brazos arriba. Gracias. A ver, Lara, dime 2 números del 1 al 10. Vale, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me ha dicho el 4. ¿El 4 está ocupado? Te toca a ti responder. Vale, entonces para nosotras el bienestar... vale. Para nosotras el bienestar es tener un equilibrio con nosotras mismas y el entorno laboral que sea libre, seguro y donde los objetivos estén bien definidos para que ¿cómo era exactamente, María José, los objetivos? Para que sea autónomo y sea responsable de sus propios objetivos. Bienestar. Dificultades y retos, ambas partes. Por un lado, el staff, tener personalidades más positivas y otras más negativas que nos dificultan un poco el fomentar este entorno. Y al mismo tiempo tener directivos que no confían en sus propios equipos. Ahora dime 2 números entre el 1 y el 5. 3. ¿Y otro número? 4. Vale. Bueno, nosotros lo que nos parece es que una política, un plan de bienestar es algo como más amplio, ¿no? Algo como no acciones puntuales, como comentabais en la presentación, que está bien, hacer clases de mindfulness o yoga y esas cosas, sino algo mucho más completo, algo que sea algo más continuo, en el que se preocupe por las personas, ese equilibrio que decían por ahí de vida personal y vida profesional. Y la dificultad de implantarlo, pues para nosotros está en lo que es el modelo de liderazgo de la mayoría de las organizaciones, ¿no? Es verdad que las grandes empresas se jactan de tener este tipo de cosas, que, bueno, porque está bien salir en los papeles, como el Great Place to Work y todo ese tipo de cosas, pero luego es complicado porque los propios líderes no creen en eso, ¿no? Entonces, si tu equipo de dirección hacia abajo pues no cree en eso, o cree pero de mentirijillas, pues entonces no. El reto, pues convencerles a los líderes que es importante para tener rendimiento en las organizaciones. Pues mil gracias a todos. Quedaros con esta reflexión que habéis hablado. Vamos a ver cómo evoluciona en esta hora, ¿vale? Y Javi, a jugar. Bueno, pues de nuevo, bienvenidos. La primera parte que vamos a hacer ahora, voy a dar paso a las mujeres que nos acompañan hoy. A partir de ahí vamos a tener la conversación con ellas, la mesa redonda, y después pasaremos a daros espacio para que vosotros también podáis hacer las preguntas que consideréis. Así que, en primer lugar, presentar a Lara Lamiel, responsable de recursos humanos de la agencia de marketing Fiat 101. Un aplauso, por favor.
Sí, perfecto. Raquel Traba, fundadora del coworking Triple. Os invito a que lo visitéis, un espacio que además de ser muy bonito tiene unos valores y una filosofía muy inspiradora. Un aplauso, por favor. Además está en la calle Ferraz, está muy cerquita de aquí. Estamos al lado. María La Peña, consultora de talento y de comunicación, experta en el área de recursos humanos y creadora de Harketing, la mezcla de marketing y recursos humanos. Y por último, la tenemos en la pantalla, no ha podido venir presencialmente, pero ha hecho el esfuerzo por unirse a nosotros, la doctora Paloma Fuentes, que entre otras cosas, fue la primera gerente de felicidad que hubo en España en el Grupo San Miguel. Un aplauso, por favor. Paloma, vamos a empezar contigo. En la experiencia que tú has tenido en todos estos años trabajando y como una evangelizadora del concepto del bienestar organizacional y como primera gerente de felicidad, ¿qué beneficios has visto tú que ha generado en una organización el tener un foco en el bienestar desde un punto de vista holístico para los empleados? ¿Qué beneficio ha repercutido en las empresas? Hola, buenas tardes. Supongo que me oís bien, ¿verdad? Sí. Vale. A ver, muchísimos. Fundamentalmente, todos los que tienen que ver con la salud de las personas, entendiendo por salud un concepto mucho más amplio que no es exclusivamente la ausencia de enfermedad, sino aquella situación que nos lleva a tener mayor talento, mayor creatividad, mejor toma de decisiones, mayor capacidad de conexión con el entorno. Esto por una parte, es decir, centrarnos en las personas de verdad quiere decir con políticas reales y realistas en el día a día. Y en segundo lugar, una mayor conexión entre las personas de la organización. Y eso también es muy importante, porque siempre redunda favorablemente en todos los aspectos que tienen que ver con eficacia, con productividad, pues con todo lo que de alguna manera necesitamos estimular en el día a día. Esta pregunta es para ti también, Paloma, que es ¿cómo conseguisteis influir en la organización para que esta cultura se creara? Porque os cuento un poco a modo de anécdota para daros contexto. Cuando la doctora estaba trabajando en MAU, allí se hablaba de prevención de riesgos laborales y una cosa que surgió en las reuniones, ¿verdad, Paloma? Es ¿por qué no pensar en que el empleado no tuviera problemas en pasar del pensamiento de que el empleado no tenga ningún problema en la empresa a pensar en que vuelvan incluso mejor de cómo llegaron, lo cual es un concepto revolucionario. Pero, y sobre todo en aquella época que no era un concepto que se hablara normalmente, pero ¿cómo conseguisteis desde vuestro departamento influir al resto de la organización? Yo creo que con actividades y con propuestas muy concretas y siempre hablando de salud. Realmente la salud en aquella organización de entonces, la misma de ahora, era uno de los valores más importantes. La salud desde el punto de vista general, global, es decir, la salud individual y colectiva. Y la verdad es que aquella reunión famosa en la que mi director entonces de prevención propone por qué tenemos que trabajar como se hace habitualmente en prevención, para que la gente cuando llegue a su casa llegue en las mismas condiciones en las que ha venido, ¿por qué no podemos trabajar y ser más ambiciosos y trabajar en que vuelvan mejor de lo que han venido? Efectivamente, eso fue una auténtica revolución y a partir de ahí empezamos a crear actividades, a crear propuestas que tenían que ver con que la gente mejorara su salud en el puesto de trabajo. Y la verdad es que fue fantástico y simplemente me dejáis que os cuente una cosa, y es que de las primeras cosas que propusimos fue trabajar con la comunidad, que ahora es muy habitual, pero entonces os estoy hablando de finales de los 80, primeros de los 90, no era ni mucho menos tan habitual.
hicimos actividades para la antigua fábrica de Mau, estaba en Arganzuela, en el distrito de Arganzuela, hicimos actividades con las personas que vivían en el distrito de Arganzuela para que pudiera también llegarles el influjo de las cosas tan positivas que hacíamos. Así que siempre hablando de salud, Javier, siempre hablando de salud. Lara, en vuestra organización, una empresa que ha crecido exponencialmente, una agencia de marketing digital, ¿cómo habéis conseguido influir? Porque en vuestro caso es verdad que la dirección, en este caso con personas como Ricardo Tallar, por ejemplo, estaban convencidas de ello, pero luego había que llegar, ¿no?, a personas incluso que están ubicadas en otros sitios, ¿no? ¿Cómo conseguisteis influir para crear esa cultura de bienestar? Bueno, para mí es importante lo que has dicho, ¿no? Yo parto de una base en la que los socios fundadores ya tenían muy claro cuáles eran los valores que querían en su organización y que el equipo fuera el pilar fundamental, o sea, alrededor del equipo girara todo lo demás, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues para mí eso es clave y hace mucho más orgánico y más fácil todo, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha funcionado muy bien en Flat? No sé si se me oye bien, ¿eh? Perdonad, sí, porque me voy girando. Sí, está perfecto. ¿Qué nos ha funcionado muy bien en Flat para saber qué palancas activar? Pues teniendo claro que el bienestar es poner el foco en las personas y considerar que la vida de cada persona del equipo es fundamental y entender vida por vida dentro del trabajo, vida... Holísticamente, ¿no? Totalmente, o sea, dentro, fuera y en todas las dimensiones, ¿no? Claro. A partir de ahí, pues bueno, ¿qué nos ha funcionado muy bien a nosotros? Apostar por la comunicación y por una política de transparencia. O sea, para nosotros, o sea, yo tengo aquí como tres claves para mí o que nos han funcionado muy bien. Una es esa, ¿no? Fomentar una buena relación entre managers, directivos, colaboradores, dar a conocer nuestros éxitos, logros, fracasos, nuestros objetivos. O sea, realmente comunicar qué hacemos, dónde estamos, por qué lo hacemos, hacia dónde vamos. Esa política de transparencia, comunicar lo bueno, lo malo, todo. Eso nos ha funcionado muy bien, ¿no? Para que la gente esté alineada y realmente sea conocedora, ¿no?, de dónde estoy y te aporte ese entorno seguro, ¿no?, ese entorno que se necesita para el bienestar. Claro. Para mí esa es una, ¿no? Otra también, pues una cultura de empresa real, que es que muchas corporaciones o muchas organizaciones dicen que tienen cultura de empresa, pero bueno, del dicho al hecho, o sea, decirlo es muy fácil, hacerlo es más complicado. Entonces, pues bueno, valores tan imprescindibles para conseguir el bienestar como respetar, ser respetado, estar informado, tener objetivos claros, ¿no? Lo habéis dicho en la presentación. Hay que ser coherente con ellos y hay que demostrarlo. Te quiero decir, la honestidad, el respeto, el cariño se demuestra en el día a día. Entonces tú lo puedes decir, pero si luego tú te encuentras en una organización en la que, vale, esto lo pone aquí, pero no tiene nada que ver, entonces para nosotros sí que es verdad que tenemos esos valores muy arraigados y que realmente se cumplen. O sea, entonces eso es algo que parece decir, pues bueno, hay que establecer unos valores de empresa y demás, pero bueno, es que hay que establecerlos. O sea, ejecutarlos. Y ejecutarlos, es decir, o sea, tenerlos definidos y que te definan. Me recordaba, nosotros en la escuela todas las semanas buscamos aprendizajes a través de pues, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? De hablar con personas con una historia muy inspiradora, ¿no? Y una de las personas que hablamos, con las que hemos hablado es Rafa Juan, que es el CEO de Vicky Foods, una empresa enorme, ¿no?, de alimentación. Y una de las claves de liderazgo que nos llevamos al escuchar su historia va muy en línea con lo que tú estás diciendo, y es que él involucra a la organización y les pregunta cosas, ¿no? Le dice, oye, estamos pensando en hacer esto, ¿vosotros cómo lo veis? Luego, lógicamente, la decisión la toma él, ¿no? Y él le explica el por qué ha tomado la decisión, pero involucra al empleado, lo cual hace que
se sienta mucho mejor porque es escuchado, que es algo de lo que tú estás diciendo. Justo, o sea, yo la última cosa que quería apuntar o que nos ha funcionado muy bien en FLAT es que tenemos un modelo de gestión participativo. Buenísimo. Y, jolín, eso nos ayuda muchísimo, o sea, a conocer la opinión de las personas que forman parte de la compañía en un montón de ámbitos, ¿eh? O sea, Claro. y con un modelo de gestión participativo, entenderme que no es tampoco vamos a someter a votación cualquier decisión empresarial que se tome, ¿no? Pero sí que tenemos muy en cuenta esa opinión, ¿no? Y sí que elevamos muchas de las decisiones que, jolín, tienen mucho calado al equipo, ¿no? Y jolín, recibir ese feedback, recibir esa opinión de las personas que integran tu compañía hace también que tú puedas poner el foco en cosas que, bueno, las podías tener ya también ahí un poco mapeadas, pero decir, ostras, pues esto es realmente importante, ¿no? Y al final, pues yo creo que estas tres cosas nos han funcionado muy bien. Cuando estamos intentando diseñar esta cultura y crear esos pilares, claro, tenemos que pensar, ¿no? En qué nos vamos a apoyar, en qué pilares vamos a apoyarnos para crear esta cultura, y se pueden utilizar distintos pilares. Pero Raquel, en tu caso, que además cuando decidiste impulsar este proyecto de este coworking tan especial, tú ya tenías la idea de pensar, de crear algo que fuera, como decía la doctora, desde la salud, ¿no? Una empresa sana. ¿Cuáles fueron esos pilares en los que, cuando tú estabas diseñando tu proyecto, sobre los que te apoyaste para crear un proyecto que fuera, como tú bien decías, basados en la salud, que fuera un proyecto sano? Bueno, para contextualizar un poco a las personas que están aquí, porque me imagino que Triple no lo conocerán porque somos una pyme, somos una empresa muy pequeñita, estamos en la calle Ferraz y somos un coworking y espacio de eventos sano y CO2 nulo certificado. Entonces, como dice Javier, un poco de cómo construimos esto. Bueno, pues lo que nos ocurrió es que al final estabas diseñando muchas cosas porque era un edificio en un patio de vecinos, un patio de manzana y bueno, era un edificio industrial que estaba hecho polvo, llevaba abandonado pues por lo menos 3 décadas. Tuvimos que hacer una intervención bestial. Entonces, tuvimos que tomar decisiones desde el punto de rehabilitar el espacio, y eso impacta en las personas, hasta el punto de cómo gestionar luego la actividad del negocio. Lo que hicimos fue desarrollar una herramienta que está colgada en nuestro blog, vamos, que no es que la hayamos patentado ni nada, que le llamamos la herramienta estratégica de Triple, y a través de esa herramienta lo que hicimos fue intentar facilitar una toma de decisiones desde los 3 puntos desde los que trabajamos, que somos una empresa triple balance o triple impacto o cuarto sector, como le queráis llamar, pero que hacemos mediciones o tomamos decisiones en función del impacto que tenemos en lo social, en lo económico, por supuesto, porque somos empresa, y en lo medioambiental. Entonces, con esta herramienta, todas las decisiones que fuimos tomando estaban atravesadas por el tema de salud. O sea, desde cómo intervenimos, qué tipo de arquitectura utilizamos para hacer la rehabilitación, que en nuestro caso contratamos a un estudio de arquitectura ecológico que se llama SAT, que esto es otra de las cosas interesantes de este camino de compartir que hablábamos antes, ¿no? Que tú contratas a alguien para que te haga una obra en tu edificio, acaba siendo tu cliente e inquilino, es un equipo de 25 personas que ahora mismo tienen sus oficinas en nuestro espacio, y con el que además ahora tenemos un montón de proyectos de futuro, ¿no? Que al final decimos mucho lo de que al final buscas a alguien, un compañero, una compañera de viaje, no buscas a alguien con quien hacer negocios o con quien hacer un acuerdo concreto, ¿no? Lo bonito es encontrar en el camino gente que te acompañe en tu viaje, ¿no? Que vea las cosas como las ves tú. Entonces, para nosotras un poco el tema de la salud era fundamental, el bienestar de la gente era fundamental. Y por no explicarlo todo en esta intervención, pero bueno, por poner un poco, ¿no?, cómo empezó todo, la arquitectura, al ser ecológica, ¿qué ocurre? Que no tiene químicos, o sea, minimizas muchísimo la cantidad de COPs, por ejemplo, que echas al espacio, que echas al ambiente, el aire que respiras. Las pinturas son ecológicas, los materiales son naturales, barros,
ladrillo antiguo porque es una finca muy antigua. Las maderas que utilizamos son maderas que certificamos, las hizo un artesano, un ebanista de Valencia, y certificamos que todas las colas, todos los encolados que llevaba pues no fuesen químicos, no despidiesen ningún tipo de sustancia volátil que fuese perjudicial o formaldehídos y demás. Luego esto, si tú me vas diciendo, Javier, pero si luego queréis más explicación sobre el tema de la arquitectura ecológica, yo la doy. Pero en definitiva, al final lo que viene a decir es que, bueno, medimos el aire, tenemos un filtro de doble flujo para el aire, respiras mejor aire en triple que en la calle. Y todo esto estaba articulado alrededor de que las personas que estuviesen trabajando en triple les aportásemos salud, o sea, que saliesen... Bueno, mejor que exacto, lo que decía Paloma un poco, ¿no? Que saliesen mejor que entraron, o por lo menos a un nivel físico, muscular, el tipo de silla, bueno, todo está medido en triple. Paloma, si hoy entraras en una organización y te dijeran que crearas un plan para desarrollar esta cultura de bienestar, ¿cuáles son los pilares sobre los que tú te apoyarías? Estamos en esa fase de diseño, pero de manera estratégica y con vista de pájaro quizá, ¿cuáles son esos pilares sobre los que te apoyarías? Mira, yo si ahora mismo tuviera que empezar de cero, pensaría en salud básica. Claro, soy médico, o sea, eso no puedo evitarlo, ¿vale? Entonces, pensaría en salud básica, es decir, todo lo que tiene que ver con chequeos médicos y demás. Pensaría en alimentación, pensaría en el ejercicio físico, pensaría en complementos de la salud de todo lo demás, que hay muchas cosas, hay salud visual, salud auditiva, hay muchas cosas. Y después empezaría a ver cuáles son los factores que rodean a mi empresa, a mi organización, desde el punto de vista de facilitar la vida de las personas. Conciliación, flexibilidad de horaria, política salarial, política de desarrollo de carrera, política formativa, toda esa serie de cosas. Pero nunca jamás dejaría de lado el trabajar con las personas directamente. Porque eso ha sido el gran descubrimiento que hicimos en la última parte de mi vinculación laboral con MAU, ¿no? Es decir, pasamos del bienestar, y antes preguntabas, ¿qué es el bienestar? Para mí el bienestar es trabajar en el ambiente donde las personas se desarrollan profesionalmente, intentando que ese ambiente satisfaga, provoque plenitud a las personas, ¿vale? Pero no es el único motivo de trabajar la salud y ni la única propuesta de fortaleza para trabajar la salud. La más importante son las personas directamente. Las personas tienen que trabajar directamente con ellos, trabajando su mente, trabajando cómo piensan, trabajando lo que piensan, trabajando lo que hablan, trabajando cómo se expresan, trabajando las conexiones que hacen con los demás a través de sus gestos, de sus palabras. Es decir, es fundamental, y eso para mí es la felicidad, que trabajemos el bienestar entorno exterior y el bienestar interior o felicidad, que es el entorno mental de cada uno de nosotros. Porque sin eso no vamos a conseguir un liderazgo auténticamente saludable. No damos lo que no tenemos, y para eso necesitamos desarrollar una calidad mental, yo lo llamo calidad mental, una mente fortalecida y renovada diariamente. Entrenar nuestra mente diariamente es para mí, hoy por hoy, una clave vital del bienestar y la felicidad de las personas en su vida. Estamos hablando de desarrollar esa calidad mental, también hemos hablado de la importancia de sentirse escuchado. María, tú como experta en talento y en comunicación también has hablado alrededor de esto sobre la importancia de sentir autonomía, de sentirse valorado, de un liderazgo que escuche realmente. ¿Cuál es tu experiencia en las intervenciones y en las colaboraciones que has hecho con empresas de cómo se ejecuta esto y qué importancia tiene en el bienestar? Claro, al principio de la sesión alguien decía por allí que había una gran dificultad, que era convencer a la capa de liderazgo de desarrollar una
una estrategia de bienestar en condiciones. Y es que esto, el problema lo hemos tenido en las áreas de talento siempre a la hora de ir a vender al comité pues cualquier tipo de programa especialmente innovador. Esto ha pasado también con el tema del teletrabajo, lo hemos sufrido y disfrutado todos muchísimo. Además, las áreas de talento especialmente nunca hemos sido ventas, no ha sido nuestra mayor habilidad. Pero tenemos que empezar a serlo. Entonces, pues bueno, como consejo para esto, pues hay que tratar al comité como si de un cliente se tratara y hay que preparar ese argumentario para diseñar esa estrategia, para vender esa estrategia de bienestar a la compañía con todo un argumentario de ventas. Y no hay nada mejor que traducirle al comité las cosas en números. ¿Vale? Entonces, cuando, por ejemplo, en vez de ir a vender bondades, vendes caída de las cifras de absentismo, por ejemplo, o elevar el nivel de productividad de las plantillas, surte efecto, suelen surtir efecto. Dato mata relato, ¿no? Que tú dices. Dato mata relato. Entonces, bueno, para esa parte un poco, respecto a eso, pues un poco esto. Y el niño, un poco como lo que estaba diciendo Paloma, a mí me parece muy interesante comentar. A mí me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo desde antes de la pandemia a ahora, el cambio conceptual que está dando el concepto, o sea, el concepto de salud y bienestar está pegando un giro enorme. Porque siempre hemos tenido el concepto de salud y bienestar pues muy ligado efectivamente a las áreas de prevención de riesgos laborales, a la salud física, ¿vale? Entonces, ahora nos encontramos con un concepto de salud mucho más amplio que incluso se está considerando como una habilidad que se puede desarrollar por las personas. Y pasamos de las áreas de prevención de riesgos laborales y gestionar la salud física a un concepto de bienestar que comprende bienestar físico, bienestar emocional, bienestar financiero, bienestar digital, con hábitos digitales saludables y bienestar social. O sea, se convierte en un paraguas enorme y en un reto dentro de las mesas de áreas de talento muy importante. Y fíjate también eso muy interesante que has dicho, la parte de convertirse en vendedores, ¿no? Porque muchas veces ese departamento de people, de recursos humanos, pues no consigue tener toda la voz que quisiera porque quizá no tenga esa parte de comercial o de marketing, de ahí tu concepto también, ¿no? De marketing, que ayude al departamento de gestión de personas a utilizar herramientas que muchas veces eran de recursos humanos y que han ido absorbiéndose quizá por marketing, como es comunicación interna, etcétera, ¿no? Claro, exactamente. Y luego también un poco por continuar otra línea que ha sacado Paloma muy interesante, que ha hablado pues de con la gente. Pues una cosa que está ocurriendo también y que es algo muy a tener en cuenta para desarrollar casi cualquier política de talento, pero la de bienestar y salud no se queda al margen de esto. Es tener muy en cuenta las generaciones que conviven en la plantilla, la diversidad generacional que tenemos. ¿Por qué? Pues porque de las 6 generaciones que hoy en día están en la calle, 4, en algunas empresas 5, están conviviendo. Y claro, cada generación tiene unos rasgos generales. No vamos a hablar ya ni de rasgos generacionales, vamos a hablar de que cada generación está viviendo un momento dentro de su ciclo vital diferente. Entonces, tiene expectativas diferentes, tiene intereses diferentes, tiene preocupaciones diferentes. Entonces, más que bajar a medidas concretas, yo lo que os sugiero es estudiar bien qué arquetipos tenéis dentro de vuestra plantilla, ved un poco qué expectativas e intereses tienen y luego coged esos grandes bloques que hemos hablado de bienestar físico, bienestar emocional, bienestar financiero, bienestar digital y bienestar social y ver un poco qué acciones podéis emprender con cada grupo de interés. Esto quizás sería un consejo como muy general para aterrizar esta estrategia en acciones. Estamos hablando también de la importancia de la comunicación y, de hecho, por traducirlo a acciones concretas, hay un concepto que es el de FLAT 101 Rocks, ¿verdad? FLAT 101, que es el nombre de la agencia de Lara, pero está FLAT 101 Rocks. Cuéntanos un poco cómo os ayuda esa acción a potenciar la comunicación y eso cómo influye finalmente en el bienestar, por favor. Sí, nosotros al final... Pues bueno, lo que os he contado, ¿no? Un poco veníamos de ser una pyme de unas poquitas personas, teníamos como una relación como muy cercana, pues bueno, de trabajar codo con codo, de tener una comunicación
entre todos los niveles de la empresa súper cercana, ¿no? Y bueno, pues lo que ha dicho un poco también, de repente viene la pandemia, nos arrasa, surgen nuevas necesidades y además a nosotros se nos suma que nosotros vivimos un momento de crecimiento muy grande en la pandemia. Durante estos 2 últimos años, la plantilla, pues de ser 80 en 2020, pues somos 250, ¿no? Y además, pues con esos nuevos formatos de trabajo, ¿no? Teletrabajo, formatos híbridos, gente que necesitaba ir presencialmente a la oficina. Para nosotros si ya era importante la comunicación en la empresa, para nosotros cobró todavía más importancia y le dimos mucho más empuje, ¿no? Y entre otras muchas de las acciones que llevamos a cabo, pues una fue el Flat 101 Rocks, que no es más que un encuentro mensual que tenemos, pues eso, ¿no? Con carácter mensual con toda la plantilla para contar de manera accesible, de manera didáctica y de primera mano, pues lo que os he dicho, ¿no? Un poco qué es lo que estamos haciendo, por qué se toman las decisiones que se toman, en base a qué. Un poco explicar de primera mano para que la gente también se sienta partícipe y pueda hacer las preguntas correctas, o sea conocedora de lo que está pasando y pueda tener criterio para hacer las preguntas correctas e incluso aportar ideas al respecto. Entonces, el Flat 101 Rocks, pues bueno, podemos contar, no son siempre iguales, no tenemos un guión de decir, mira, pues todos los meses vamos a contar esto, no, vamos un poco viendo qué novedades tenemos, qué es en lo que estamos trabajando y bueno, pues algo que solemos contar, pues qué clientes hemos ganado, qué clientes hemos perdido, con cuáles estamos hablando, tips también y consejos para gestionar proyectos o situaciones con cliente, qué acciones en desarrollo de negocio estamos llevando a cabo, eventos en los que estamos trabajando, formaciones, dinámicas internas que estamos preparando o temas en los que estamos trabajando el departamento de People, ¿no? O de recursos humanos. El último Flat Rocks, pues, por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando durante los últimos 5 meses en evolucionar por el crecimiento que hemos tenido todos los planes de carrera y desarrollo profesional que ya teníamos un sistema implantado, pero hemos tenido que evolucionarlo. Pues bueno, hemos contado a todo el mundo en qué consiste, cómo lo hemos hecho. Un poco la gente tiene que saber en qué se basa mi evolución aquí, qué se me va a pedir, que tiene que ser conocedora, ¿no? de hacia dónde va y un poco, pues bueno, todo lo que ocurre, ¿no? Para mí, toda esta política de comunicación, y estamos hablando del Flat 101 Rocks, pero tenemos otras muchas dinámicas, ¿no? que fuimos creando también a raíz del crecimiento que hemos tenido. Tenemos el Conectando, donde pues de vez en cuando un departamento cuenta qué hacen sus personas, quiénes son, a veces pues por no perder esa cercanía con las personas que se incorporan mucha gente ahora todos los meses, ¿no? Tenemos muchas dinámicas de ese tipo. Mira, me está recordando otra persona con la que hemos hablado dentro de la escuela, es con Cristina Burzaco, que es la CEO de Movistar España. Y como digo, nos gusta aprender, ¿no? Pues como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Aprender de la experiencia real de personas. Y lo que nos decía ella es que todos los viernes se reunían con su equipo y contaba a cada uno de ellos qué es lo que les había funcionado esa semana y en qué se habían equivocado. Al final es una manera de vincularse todos mucho más por compartir experiencias y también la oportunidad de aprender los unos de los otros. Y comentabas antes tú, María, la importancia de ser consciente de las diferentes inquietudes que hay de las generaciones en las que estamos, y al final una cosa que se ve también es cómo hay una inquietud relacionada al tema del propósito y el impacto que tienen las empresas, sobre todo las generaciones que están viniendo, ¿no? Hay muchas personas que a la hora de seleccionar una empresa, yo recuerdo en mi época era pues una empresa que fuera conocida, tuvieras una carrera y el salario, eran las variables quizá, y un trabajo fijo, ¿no? Ahora ya se incorporan nuevas medidas, ¿no? Como, oye, pero esta empresa qué es lo que hace, qué impacto tiene, etcétera, etcétera. ¿Eso cómo lo estás viendo tú en las empresas? Y también te lo voy a preguntar a ti, Raquel, el hecho de tener
empresas con este propósito que miran más allá de la parte económica necesaria para que sea sostenible, ¿eso cómo aporta en esa cohesión de los trabajadores y en ese unirse dentro de un propósito común para potenciar ese bienestar? Es una pregunta para las dos, así que sentíos libres de responderla. El tema del propósito yo particularmente lo estoy viendo muy marcado en las nuevas generaciones de trabajadores. Las generaciones de los millennials jóvenes y los Z tienen un marcado carácter social y les importa mucho que la marca que les respalda o la marca empleadora que les emplea que encajen sus valores personales con los valores de la marca y miran mucho eso y son grandes investigadores de las redes sociales. De la misma manera que se meten a investigar las estrellas que tiene un restaurante, se meten a investigar la marca empleadora y entonces analizan un poco todo, absolutamente eso. Al final forma parte del bloque que antes llamábamos bienestar social. A ellos eso les hace sentirse muy bien porque están en una empresa pues que respalda los valores que tienen y ven a empresas implicadas en circunstancias sociales y en problemáticas que ellos quieren, en cierto modo, ser parte de la solución, ser parte del impulso de esa solución. Entonces, efectivamente, no quiere decir que las anteriores generaciones no seamos socialmente responsables, pero es verdad que son las nuevas generaciones las que están llevando el propósito a los lugares de trabajo. Raquel, preguntaba por la parte de cómo se siente la gente cuando trabaja en una empresa con este propósito, si va en línea con ellos. Y luego también lo voy a hilar con otra pregunta, que es cómo tú has derivado también y por qué lo has hecho de ese objetivo, de esa salud que tú decías, que hablamos al principio, al tema ya mental también, esa salud mental y emocional. ¿Cómo has ido derivando? Es decir, la parte del propósito por un lado, para ese bienestar quizá emocional, ¿no? Y ese vínculo en la empresa, y por otro lado, ¿por qué has virado también o has incluido esa parte de salud mental? Bueno, en mi caso, a ver, es un ecosistema de innovación social, es un ecosistema de pyme, micropyme, emprendedoras, emprendedores. Entonces, bueno, digamos, es un caldo de cultivo muy linkado a la motivación, a la automotivación, al propósito, tener una alineación entre el propósito vital que tienes en tu existencia y el propósito que tiene tu proyecto. Entonces, claro, es fundamental. O sea, sin esa gasolina no funciona el motor. Eso es constante, eso alimenta mucho, o sea, te encuentras en la cantina y alimenta mucho que de repente alguien está haciendo algún proyecto y te está contando y tú estás diciendo, anda, pues nosotras estamos trabajando con esta otra cosa o este otro está trabajando con esta otra cosa, te lo voy a presentar, tenéis que hacer algo juntos porque es que esto encajáis perfectamente. Eso es el día a día nuestro, es constante toda esa parte de innovación. Entonces, toda esa parte de motivación es fundamental. También yo lo que veo mucho en gente que está eso, como digo, en el ecosistema, es gente que viene rebotada de que a lo mejor se ha pasado 20 años trabajando en grandes multinacionales o en grandes corporaciones y lleva muchos años con un malestar emocional, con un malestar psicológico, porque había hecho una evolución personal, una apertura de consciencia y no estaba en línea con lo que se estaba haciendo en su empresa y con lo que las 8 horas diarias de trabajo que le echabas a un proyecto, bueno, pues en realidad no estaban aportando nada a nadie más que a los stakeholders que estaban haciendo pues dinero. Eso lo veo constantemente. Hay gente que está en torno, pues por encima de los 50, algo así, que entre los 40 y los 50 empieza eso a fraguarse y en algún momento deciden dejarlo todo, empezar de nuevo, empezar con un proyecto, porque además es gente que tiene mucho talento, que tiene mucho conocimiento y tiene muchísimo que aportar. Empiezan con proyectos de cero y enseguida además encuentran esos compañeros, esas compañeras de viaje que decía al principio, ¿no? Gente que conecta con su idea, que vibra y salen proyectos, bueno, pues que salen del corazón, es que salen de otro sitio. Entonces, bueno, suelen ser ¿qué es el éxito, no? Eso también es buena pregunta, pero suelen ser proyectos de éxito, en el sentido de que satisfacen unas necesidades que estaban ahí y a las personas que las promueven, bueno, pues desde luego las hacen estar en coherencia, ¿no? con su vida y con su trabajo. Y me decías otra pregunta. Es que me has hecho pensar, has hablado de esas personas con 50, 40 años que se empieza a fraguar y dejan el mundo corporativo. Es que es lo que me pasó a mí. A mí me pasó con 38, no sé si tengo pinta de 50, pero me pasó y al final pues la escuela es
el origen, o sea, es lo que has dicho tú, ¿no? La semilla fue ese replantearse cosas de si realmente soy feliz y si esto tiene un impacto más allá de la parte económica necesaria. Entonces, estaba totalmente absorto porque estabas hablando casi de mí, no en la edad. Y te había preguntado también por el propósito y por qué habías derivado la parte de la salud mental. Bueno, hemos derivado a la parte de salud mental porque eso me imagino que todas las personas que estamos en la sala coincidiremos en que los niveles de productividad, ¿cuáles eran los niveles adecuados de productividad antes de la pandemia y cuáles son los niveles adecuados de productividad después de la pandemia? Porque muy bien nadie sabe contestar a esto de momento, pero en todos los entornos, me imagino que las corporaciones mucho más. Pero en todos los entornos los niveles de productividad se han triplicado, entonces estamos en unos lugares casi sobrehumanos. Eso por un lado, la gente además se ha cuestionado un montón de cosas, dónde vive, con quién se relaciona, a qué dedica su tiempo libre, cómo cría a sus hijos. En general nos hemos planteado un montón de cosas. Y desde Triple lo venimos viendo y vemos gente que está de baja con burnout y estamos hablando del entorno que os estoy contando, o sea que no te quiero decir lo que pasará afuera. Pero bueno, estamos viendo eso y entonces la salud mental en una primera fase para Triple estaba muy vinculada con el concepto de la comunidad que ya hemos perdido en las ciudades. Entonces, en crear comunidades, relaciones humanas de calidad, con un propósito, con un sentido, que no sean simplemente extractivistas o productivistas. Y ahí empezó el tema de la salud mental. Lo que pasa es que con el paso de los meses nos damos cuenta que la salud mental o la degradación de la salud mental ha ido muy rápido y ahora mismo estamos en una fase de exploración, abriendo, porque bueno, al final es una empresa, entonces haces un desarrollo de negocio. Y ese desarrollo de negocio lo estamos vinculando brutalmente con el tema de la salud mental, qué es lo que quiere la gente, qué es cómo quiere vivir la gente y en qué manera vivir, trabajar y consumir. Y desde Triple, como espacio de coworking, como centro de innovación social, pues estamos viendo cómo poner nuestro granito de arena en ese desarrollo de negocio, pero fomentando que la gente tenga un espacio en el que esa salud mental o esa coherencia de la que hablábamos antes tenga más sentido. Voy a leeros unos párrafos de un libro, supongo que la autora, que es una de las 4 mujeres que hoy me acompañan, lo reconocerá, que va exactamente para hablar del concepto de esta calidad mental, ¿no? de lo que estás comentando. Dice, vivimos en una sociedad que nos exige mucho en todos los terrenos sin que se nos instruya a conocer y desarrollar los mecanismos cerebrales y mentales para gestionarlo como nos gustaría. Mimar y entrenar nuestro cerebro y mente es nuestro suspenso crónico que arrastramos de año en año. Debemos incorporar el desarrollo de la calidad mental en nuestro día a día, definido como la capacidad para optimizar eficazmente la funcionalidad de nuestra mente, armonizando los vínculos entre nuestro mundo interno y el mundo exterior. Paloma, no sé si lo habrás reconocido, pero es de tu libro, de la medicina de la felicidad. Háblanos un poco de cómo podemos potenciar esa calidad mental que al final influye de manera directa en nuestro bienestar. Mira, yo en un momento dado me di cuenta de que teníamos esa gran asignatura pendiente, ese gran suspenso, que es dedicarnos tiempo a cuidar y a entrenar nuestra mente. Hoy sabemos, y supongo que lo sabéis todos, que nuestro cerebro es plástico, es decir, que cambia constantemente. Cuando salgamos todos de esta reunión, nuestro cerebro será diferente, un poquito diferente, ¿vale? Y eso nos da 2 cosas. Nos da una enorme libertad para hacer los aprendizajes y los cambios que queramos a lo largo de la vida, o por lo menos intentarlo. Y lo segundo es una gran responsabilidad, porque al final significa que tenemos que salir de la queja y tomar las riendas de nuestra vida, porque la herramienta que tenemos dentro, que se llama cerebro, y la mente, que es un enorme poder que surge de ese cerebro, en forma de pensamientos y emociones, nos da la capacidad para ello.
El concepto de calidad mental surge porque realmente no es salud exactamente, la salud es el resultado. La base de esta salud es trabajar la calidad, es decir, la forma en que nosotros gestionamos nuestra energía mental día a día. Los seres humanos somos energía al 99,99% de nuestra composición biológica, eso es algo que nunca tenemos en cuenta. ¿Y de dónde sacamos la energía y cómo invertimos la energía que obtenemos cada día de todo lo que hacemos? Estamos sacando, o sea, obteniendo e invirtiendo energía, es algo que prácticamente nunca nos planteamos, ¿no? ¿Cómo estoy invirtiendo mi energía? Entonces, bueno, pues la propuesta es trabajar un poquito todos los días, pues unos 10, 15 minutos mínimo, fijaros, nada del otro mundo, trabajando las 20 habilidades que yo propongo en mi modelo de Happiness, redes de felicidad, porque como nuestro cerebro trabaja en red, como vosotros muy bien sabéis, trabajamos en red dentro, nuestro cerebro, y cuando somos capaces de generar buenas redes mentales, somos capaces a la vez de generar buenas redes sociales, buenas redes digitales, buenas redes, como decía María, buenas redes financieras, es decir, todo está conectado. Es muy curioso y a mí eso sí que me gustaría llamar la atención vuestra, es que ponemos el adjetivo de calidad en muchas cosas y hacemos unos desarrollos de muchas UNES y de muchas normas, ¿no? para ver la calidad de los procesos de trabajo, la calidad de vida, la calidad de muchas cosas, pero nunca planteamos cuál es la calidad de nuestra mente. Y esa es la propuesta. Trabajemos en preguntarnos cuál es la calidad de nuestra mente y en potenciar esa calidad de nuestra mente. Y bueno, yo te puedo decir que, mira, una de las cosas que logramos con el proyecto es que en MAU todas las reuniones comienzan, todas las reuniones, desde el comité de dirección hasta las reuniones de las personas que trabajan en la cadena de envasado, todas comienzan con 2 minutos de parada para respirar, para tomar aire, para asentar, para cortar, para nutrir la mente, y a mí eso me parece maravilloso. Y a partir de ahí, pues son muchas las propuestas que yo tengo, pero yo diría que hay que trabajar la conciencia, la flexibilidad de la mente y la coherencia de la mente. Insisto, con acciones muy pequeñitas, apenas una inversión de 10-15 minutos todos los días, en 3 meses vamos a conseguir cambiar a alcanzar el 37,7% de nuestros objetivos. Y en un año vamos a lograr nuestros objetivos prácticamente al 100%. Lo importante es el camino, no es conseguir los objetivos, el camino que recorremos hasta esos objetivos y la conciencia que ponemos cuando nos planteamos como objetivo trabajar nuestra calidad mental para mejorar nuestra salud, nuestro talento y, por supuesto, nuestra calidad de vida. Y para mejorar esa calidad mental, como bien decías, también el aprendizaje, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, en FLAT habéis desarrollado un programa para potenciar esas habilidades blandas, ¿no? Esos soft skills, en donde además habéis añadido una variable, la de que no sea obligatorio, ¿verdad? El participar a esto. ¿Cómo habéis diseñado, por qué lo habéis hecho y cómo habéis diseñado este plan para potenciar esas habilidades blandas de los empleados? Porque lo hemos hecho pues por el crecimiento que hemos tenido, ¿no? Al final teníamos gente en FLAT con un potencial tremendo, con unas grandes capacidades para hacer cosas, con un motor y un potencial brutal. Y son gente que empezó a trabajar con nosotros, pues bueno, más enfocado a a la parte técnica, ¿no? Con unas hard skills específicas que han ido evolucionando, por supuesto, ¿no? Pero pues faltaba esa otra pata, ¿no? Son personas que han ido adquiriendo responsabilidades y que, jolín, como son personas súper cabales, al final decían, ostras, es que me estáis proponiendo asumir este rol y pues como que me faltan herramientas o como que me faltan conocimientos más a nivel soft skills, ¿no? No teníamos ninguna
duda de su conocimiento capacidad, técnico, sí. ¿no? y de su potencial, pero al final tenía toda la razón, ¿no? De decir, tenemos que trabajar por desarrollar esas skills también, ¿no? Entonces, a raíz de eso y de querer desarrollar a las personas que ya están dentro y que vemos que son capaces de hacer un montón de cosas, salió el programa de talento, ¿no? En nuestro caso se llama el Future Leaders y es un programa que diseñamos ad hoc y que se centra sobre todo en dar herramientas a esas personas, ¿no? Para poder enfrentarse a situaciones con las que no están habituados, no están acostumbrados o no saben gestionar, ¿no? En ese programa de talento, que evidentemente es voluntario, y las personas que nosotros hacemos una propuesta de las personas de cada área que consideramos que tienen ese potencial, pero por supuesto se da la opción de decir, oye, ¿te apetece? ¿Quieres asumir ese rol? O sea, ¿estás comprometido también con el programa y con lo que vas a aprender en él? Y entonces, pues bueno, sobre todo va enfocado a temas de soft skills, ¿no? Hay como varias sesiones, pero son todas, yo es que estoy este año y entonces lo tengo como muy reciente, ¿no? Pero tenemos sesiones de autoconocimiento, sesiones que hablamos de liderar desde el ejemplo, sesiones para tener herramientas para gestionar equipos, que es que se da por hecho de decir, bueno, tú eres bueno haciendo esta tarea, pues oye, lleva un equipo a cargo. Pues es que no tienen nada que ver, o sea, al final a las personas les tienes que dotar con herramientas y tienes también, o sea, la parte de soft skills y de evolucionar en ese campo es fundamental, o sea, fundamental. Entonces hay una parte de gestión de conflictos también, o sea, son como cosas que muchas veces se dan por hecho porque una persona en concreto ha destacado en un área, en un conocimiento, en un campo, pero es que hay mucha tela atrás, ¿no? Hay bastante más que aprender. Entonces ese programa de talento para nosotros a día de hoy es fundamental, ¿no? Dotar a esas personas de herramientas y dotarles de la oportunidad de decir, bueno, es que ahora sí que tengo el conocimiento, tengo esa capacidad para poder enfrentarme a esta serie de retos que te vienen cuando cuando cambias un poco de rol, ¿no? Y no dar por supuesto que las personas vienen aprendidas con esas skills, que es que además es donde más tenemos que trabajar, ¿no? En la parte de soft skills. Entonces, pues sí, nosotros hace 2 años que arrancamos el programa de talento y recibimos, por supuesto, feedback de los participantes del año pasado. Fue brutal. La evolución que han tenido esos perfiles ha sido increíble. Las palancas que han activado por tener esa formación y esas herramientas y los aprendizajes que han adquirido gracias a ese programa de talento y cómo lo han puesto en marcha en su día a día, ha sido brutal. O sea, es algo que no vamos a erradicar. O sea, eso ha sido un caso de éxito total. Fíjate, por puntualizar también la parte de la no obligatoriedad y que parta del propio interés del empleado es fundamental. Nosotros la experiencia que hemos tenido en las empresas es precisamente eso, ¿no? Si nosotros ofrecemos, en este caso, Escuela de Inspiración y obligamos al empleado, muchas veces el empleado que ya tiene pues muchas tareas que hacer lo ve como algo negativo, incluso, ojo, y ahora me ponen esto, ¿no? Entonces, es un punto muy importante porque puedes partir de una base ya equivocada y todo lo que has creado se puede hundir. Entonces, bueno, y hay que explicarlo, te quiero decir, claro. Las personas que se postulan para el programa de talento, al final les contamos en qué consiste y sobre todo para tener ese compromiso de decir, bueno, es que si tú no, a lo mejor no te apetece ni asumir ese rol porque parece que a lo mejor también hay como un itinerario de crecimiento que es, tengo que ir hacia ahí. No, o sea, eso también lo tenemos en cuenta. Al final tenemos distintos itinerarios de crecimiento y no todos tienen que ir enfocados a gestionar personas o a gestionar equipos. Pero sí que explicamos qué vas a conseguir de ese aprendizaje, ¿no? Y lo que vas a poder adquirir. Y por supuesto hay gente que dice, oye,
no me siento preparada o La voluntariedad. totalmente, pero es que eso para mí también es fundamental. O sea, ¿Cómo, María, a través de la comunicación, la experiencia que tú tienes, cómo podemos involucrar, de nuevo a través de esa comunicación, no solo ya al equipo directivo, sino a toda la organización para esa cultura, para implementar todos estos aprendizajes y herramientas y cambios que se quieren implementar en una empresa? Pues bueno, a mí me encanta siempre hablar casi de escucha antes que de comunicación. O sea, soy una fiel defensora de escucha, escucha, escucha. Yo siempre muchas veces digo que las empresas nos rompemos la cabeza para decir, madre mía, ¿cómo atraemos al talento? ¿O qué está pasando que se nos está yendo la gente? Y muchas veces digo, poned la oreja en la paella de los domingos, de verdad, siempre lo digo. Digo, porque es verdad que muchas veces tenemos las respuestas donde menos nos lo esperamos y es que no prestamos ni atención. La clave es escuchar. Entonces, escuchando un poco a toda la plantilla, a todos los arquetipos que tenemos, que estábamos comentando antes, a todas las generaciones, ya vas a tener toda la información encima de la mesa para saber qué tienes que hacer, qué puedes ofrecer y cómo ofrecerlo, a través de qué canales, porque también en función de a qué nos estemos dirigiendo, pues va a haber un grupo de gente que va a preferir presencialidad, otro grupo de gente va a preferir canales online, otro grupo de gente un estilo de comunicación, otro grupo de gente otro. Entonces, es recopilar toda la información que podamos a través de la escucha, a través de herramientas para escuchar la voz de los empleados en este caso, y luego pues construir esa propuesta de valor y ver cómo la canalizamos. Fíjate, estuvimos en la escuela, tuvimos un evento, hacemos eventos todas las semanas, y tuvimos un evento online con una referente en el mundo del coaching que trabaja en empresas y le preguntamos que de qué quería hablar en la escuela, que hiciera un taller, ¿no? Y nos dijo, mira, hay una cosa que nunca me piden, que yo estoy deseando hacer y siempre me piden otras cosas, A, B y C, y hay una cosa que nunca me piden y creo que es la base de todo, que es aprender a escuchar. Entonces, justo lo que estás diciendo es, hicimos una sesión espectacular para hablar de eso, de la importancia de escuchar, que al final de la escucha parte el aprendizaje, ¿no? Y la evolución de todo esto que estamos diciendo. Si no hay escucha o si no hay curiosidad, pues es muy complicado que haya evolución. Esta pregunta es para las cuatro, sentiros libres de responder en base a vuestra experiencia, y es que ¿qué frenos os habéis encontrado a la hora de implementar cambios dentro del ámbito de este bienestar, pero qué frenos os habéis encontrado dentro de las organizaciones? Bueno, yo creo que a nivel cultural quizá es donde está, dependiendo de la organización en la que entres, hay diferentes casos, y a nivel cultural pues es cierto que, por ejemplo, en los entornos multinacionales te encuentras menos barreras porque son culturas más evolucionadas y demás, pero no se nos puede olvidar que en este país hay más de un 95% de pymes y que las culturas de las pymes pues no son las culturas de los entornos multinacionales. Entonces, hay veces que en vez de implementar un plan de salud y bienestar íntegro y completo y demás, pues es cuando nos encontramos con acciones concretas. Pero bueno, yo siempre digo que es mejor acciones que nada. Por lo menos estás mostrando a tu gente, a tu talento, que te preocupas de ese tema, de esos aspectos, y que les estás atendiendo en ese sentido. A lo mejor no tienes el plan de salud y bienestar de la gran multinacional, pero bueno, les demuestras que estás atento a ese tipo de aspectos. Tú, Paloma, ¿qué frenos te has encontrado en este camino, ya no solo de evangelizar, sino de terminar de implementar esta cultura de bienestar? Sobre la cultura del bienestar, es que si dijera que me he encontrado con algún freno, alguna dificultad, os estaría engañando, porque realmente desde el primer momento empezamos a potenciar muchísimas acciones, a proponer, y la verdad es que realmente nos fueron aceptando todos. Es verdad que los líderes que trabajan allí, pues desde el primer momento tenían muy clara cuál era el camino, tenían muy claro el camino y no tuve ninguna dificultad. Mira, lo que sí que encontré fue una dificultad importante cuando empezamos a trabajar en el concepto de felicidad, que fue la palabra. El hecho de hablar de felicidad, pues la gente evidentemente entendía que era algo frívolo, algo naif, algo, bueno, pues muy happy flower, ¿no? Y entonces, pues yo encontraba que las personas cuando me hablaban de felicidad, pues tenían esa especie de reticencia, ¿no? Es que, claro, es que esto...
hasta que empezamos a hacer la comunicación, como decía María, con una escucha, escuchando lo que realmente estábamos recogiendo, de cuál era la impresión, porque evidentemente los comentarios eran impresiones muy claras de lo que la gente pensaba, y entonces aclaramos rápidamente cuál era el concepto. Y cuando la gente entendió que hablar de felicidad es hablar de fertilidad, porque felicidad procede de una palabra latina que es felix, que significa fértil, es que lo dice todo la palabra. Fertilidad es mayor creatividad, beneficios absolutamente, creaciones, en generar riqueza desde todo punto de vista, fundamentalmente de la salud. Y se acabó la reticencia. Entonces, hombre, yo después a la hora de implementar tampoco realmente he encontrado dificultades, ¿no? Lo que sí que os puedo decir es cuál ha sido para mí el mayor momento de éxito del proyecto de felicidad que llevamos adelante. Y eso sí que me gustaría compartirlo con vosotros, porque me parece, hicimos muchísimas cosas, hacen muchísimas cosas, yo ya no estoy en Mau San Miguel, pero las siguen haciendo, continúan implementando el concepto de felicidad y una política de felicidad, pero en aquel momento, después de hacer muchísimas formaciones, acciones de sensibilización, cosas maravillosas y muy bonitas, el éxito entendí cuál era el día que una persona, un comercial en concreto, después de una sesión de formación, vino y me preguntó: Paloma, ¿cómo llevo esto a mi casa para que lo sepan mis hijos y mi mujer? Y dije, esto es el éxito. Esto es el éxito. Es decir, cuando la gente, lo que hacéis, se lo quiere contar a la gente que quiere, a la gente que más le importa, ese es el éxito. Me parece muy bien que midamos, me parece muy bien que muchísimas cosas podemos medir, pero el éxito de verdad es cuando las personas entienden que lo que estás haciendo es tan bueno para ellos que lo quieren compartir con los demás. Qué bueno. Paloma, me estás recordando, tuvimos en una sesión que tuvimos en la escuela, alguien nos dijo que él era un aprendedor de zapatillas de estar por casa y no lo entendíamos, ¿no? Y dijo que es que todo lo que estaba aprendiendo lo estaba implementando en su casa. Me acuerdo Claro. Efectivamente. Es que esa es la clave. La clave está en que somos personas por encima de cualquier otra cosa. Unos son CEOs y otros son fontaneros, me da igual, lo que sea. Pero al final todos somos personas y todos, de alguna manera, compartimos las mismas inquietudes y las mismas necesidades, ojo, es decir, el respeto, que nos escuchen, que sintamos como propio un proyecto, todos los propósitos que queráis tener, porque yo no creo que haya solamente un propósito, creo que tenemos muchos propósitos, y es decir, todo eso tiene que primar por encima de cualquier otra cosa. Cuando tú pones a la persona por encima de todo lo demás, el éxito está seguro. Contadnos algunas acciones que hayáis hecho que hayan generado especialmente ese bienestar, algo de lo que os sintáis especialmente orgullosas y que hayáis visto el impacto que ha tenido en vuestra organización. Bueno, claro, nuestra organización, que lo amplío a toda la comunidad que está dentro del espacio, bueno, no hemos hecho grandes acciones, he de reconocerlo, a nivel de cambio organizacional, etcétera, pero hablabas antes de las limitaciones. Yo encuentro una limitación que le doy vueltas y vueltas y vueltas y no sé cómo derribar esa barrera, que es la limitación del tiempo. El tiempo que tienen la gente para trabajar. No hay manera de que paren, o sea, no hay manera. Si acaso un café a las 11, porque bueno, eso medio que tal, pero nada más. Y allí intentamos fomentar mucho, tenemos las actividades de bienestar físico, ¿no? Como yoga, fisioterapia y tal, pero intentamos incentivar que la gente, por ejemplo, haga reuniones, como estamos detrás del Parque del Oeste, tenemos todo un set y todo, incluso para irte de picnic, lo tenemos todo preparado. Pero no hay manera de que alguien se vaya a hacer una reunión al parque. Sí que tuvimos, por ejemplo, unos coworkers más atrevidos que hicieron una running, le llamaban ellos running meeting. Entonces se pusieron las zapatillas de correr, que te encantará,
y se fueron a correr hasta la casa de campo mientras se reunían y bueno, y ellos contaban que la reunión fue estupenda. Entonces, bueno, esas limitaciones nos encontramos y sin embargo, cuando conseguimos romper esa brecha y hacemos todos los meses hacemos un eventito así de comunidad, que es simplemente que nos juntamos a comer, cada uno o cada una trae algo de casa, intentamos que sea casero, que eso también es límites temporales. Y al principio había reticencias, ¿no? Había como que la gente no había que despegarse del ordenador y ahora ya te preguntan, oye, la comida de comunidad, ¿cuándo es? ¿Es este jueves? Entonces, bueno, eso para mí, que es una cosa muy chiquitita, pero bueno, me llena, me gusta, porque veo como la gente se mezcla, se habla y hay gente también de muchas generaciones diferentes con objetivos vitales distintos y ahí se mezclan, ¿no? Y eso es precioso para nuestro espacio. Te me está recordando, hay un hábito que no sé si conocéis, la práctica de la meditación, ¿no? Que es un ejercicio mental que sirve, entre otras cosas, pues para relajar la presión sanguínea, aumentar nuestra concentración. Tiene muchos beneficios neurológicamente demostrados desde el punto de vista científico, ¿no? Que al final aportan ese bienestar. Y nosotros en la escuela todos los meses hacemos un evento que hacemos una meditación guiada para potenciar ese bienestar. Y recuerdo, allá por diciembre vino una suscriptora que dice, llevo una semana que no he parado, muchísimo trabajo, un poco eso, ¿no? El no parar que tú estabas comentando. Y dijo, y ahora que he visto que tenemos esta sesión, me he obligado a parar, porque si no, no paro nunca. Sé que tengo que meditar, pero nunca lo hago. Y ahora que he visto esto, me he atrevido a parar un momento en este ritmo del que tú hablas, que estamos constantemente haciendo cosas y no paramos, ¿no? Entonces, es verdad que es complicado a veces parar, pero el encontrar herramientas o ayuda quizás desde fuera para parar y encontrar ese momento para hacer algo como relacionarnos con otras personas o hacer ejercicio mientras nos reunimos, pues es algo que también puede ser muy útil para ayudarnos a parar. Necesario y tenemos que encontrar esa clave porque no es humanamente posible seguir al ritmo en el que estamos y bueno, tendremos que encontrar las claves, ¿no? Para parar. ¿Algún ejemplo que queréis compartir? Paloma, María. Bueno, Lara. Yo por comentar algo sí que estoy viendo con una acogida muy especial todas las medidas de salud emocional, porque la salud emocional estaba ya, Paloma lo sabes, experta en ello, estaba muy resentida antes de la pandemia, pero tras la pandemia se han disparado el tema del estrés, de la ansiedad, patologías como las depresiones y esto está en los entornos laborales y los que no son laborales lamentablemente también. Y bueno, cualquier medida que se adopte en una empresa que antes no ha trabajado la salud emocional, tipo mindfulness, tipo yoga, tipo asistencia personal a los empleados con determinados problemas, son muy bien acogidas. Y todos los temas relativos también a desconexión digital también son muy bien acogidos, porque suponen para la gente respeto a su tiempo. Estamos hablando de que a veces es difícil convencer, ¿no? a la dirección o a los responsables o a los dueños de las empresas. ¿Qué métricas? Porque lo has comentado tú un poco antes, pero ¿qué métricas creéis que podemos utilizar ahora que estamos aquí, tantas personas que podemos al final ser agentes de cambio, ¿no? Porque todo lo que estamos escuchando, imaginad qué bonito sería el que todos y cada uno de vosotros consiguierais impactar en organizaciones con esto que estamos hablando. Sería totalmente exponencial, ¿no? Poder impactar a todas las empresas y que esto además se llevara a sus familias, ¿no? Como decía Paloma. ¿Cómo podemos, qué métricas debemos utilizar o cuáles recomendaríais a todos los que estamos aquí que utilicemos para convencer a esas personas que todavía no tienen ese nivel de conciencia para entender la importancia del bienestar del empleado? ¿Qué métricas creéis que podemos utilizar? Las primeras son las que suponen pérdidas, sin duda. O sea, el absentismo y la productividad, las primeras. Más la pérdida que la ganancia. ¿Lo dices por eso? Sí, porque luego les puedes hablar, hay muchísimos estudios y muchos índices de cómo se dispara la creatividad y demás, pero si tú tienes que ir al comité para que te permita seguir adelante con una iniciativa, es bueno hablarles también de la parte negativa, o sea, de la parte que puede suponer el no acometer ese plan. Hay que estudiar a la audiencia cuando vas a verla y decir, esta gente que quiere escuchar y que no quiere escuchar. Un comité piensa mucho en números, ¿vale? Por lo general, que hay comités muy humanos y hay liderazgos muy humanistas, pero
nos encontramos con comités pues, que están acostumbrados a manejar organizaciones en base a números. Entonces, hay veces pues, que te encuentras ahí la barrera y el utilizar cifras como el absentismo o la productividad es interesante para argumentar. ¿Y en tu caso, Lara? Yo es que no tengo esa barrera, ¿no? Yo Claro. ya cuento con ese punto a favor, ¿no? favor. Pero sí que me parece importante no perder de vista, ¿no? Hacer un seguimiento y tener, pues bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos evaluaciones de desempeño, lanzamos encuestas de primas, tenemos la métrica del NPS, ¿no? Y además, más allá de otras cuestiones que vamos lanzando periódicamente que nos parecen importantes o que nos ha llegado a decir, oye, esto es algo que habría que plantear, ¿no? Entonces, para nosotros el seguimiento y el no perder de vista todo aquello que se ha implantado y nuevas necesidades que pueden surgir o nuevas preocupaciones de las personas, pues es importante, ¿no? Tener ese termómetro para ir midiendo, de decir, bueno, pues a lo mejor pudimos implantar algo en su momento, pero ostras, es que vamos muy deprisa, es que vivimos en la era de la inmediatez, es que hay cosas que implantas en su día porque era la mejor solución y además has hecho partícipes al equipo, pero que pueden quedarse desfasadas, ¿no? O quedarse obsoletas o que hay que darles una vuelta, hay que darles otro pensamiento. Entonces, para mí, desde el área de People aquí en FLAT 101, hacer ese seguimiento y tener ese pulso constante de saber qué es lo que le preocupa al equipo es importante también. Empezamos preguntando, en este caso a Paloma, los beneficios, ¿no?, que había visto a lo largo de toda su carrera de tener esta cultura. Vosotras, ¿qué impacto habéis visto en las organizaciones cuando implementamos este tipo de cultura en cuanto a las métricas que queráis, ya sea de pérdida o de ganancia, pero qué impacto habéis visto en vuestra realidad? Miras, a mí, yo soy la más adecuada para responder a esto. Te digo que no tenemos ninguna métrica. En Triple no hacemos métricas de nada de esto, hacemos métricas de calidad de aire. Y el CO2 que emitimos en el proceso de reconstrucción. Entonces, de esto nada, no puedo aportar. Yo lo que puedo aportar... Ay, perdona. No. Ay, Paloma, adelante, perdón. Yo lo que os iba a proponer es lo que nosotros hacíamos, que es muy práctico y además muy visible, que es las acciones que liguéis al bienestar, medir la energía de las personas. Con un simple gráfico de baterías a distintos niveles, las personas identifican mucho mejor la energía que tienen que no la emoción que tienen. Somos muy malos identificando emociones y además es muy difícil identificar emociones intermedias, ¿no? Mientras que la energía está mucho más cuantificada y con una simple batería las personas te dicen cómo están al inicio. Nosotros lo hacíamos en muchos momentos, como por ejemplo el inicio de la mindfulness que hacíamos todas las mañanas. La gente entraba y ponía la energía que tenía, qué nivel de energía tenía, y luego cuando salía ponía qué nivel de energía tenía. Entonces era una manera maravillosa y muy objetiva de cuantificar, además con números, de cuantificar los resultados de la acción. Nada, eso. Perdón, María. Nada, tranquila. Y nada, muy cortito, esto se ve traducido obviamente también en el tema de atracción y fidelización de talento. O sea, hoy en día el tema de un buen programa de salud y bienestar atrae mucho al talento joven. Ahora sí nos da tiempo de contar un dato muy cortito. Y a nivel de enamorar al talento, por supuesto en las organizaciones, si tú tienes a la gente bien cuidada, no tiene por qué irse. Entonces, en los índices también de rotación tiene su impacto el tema de salud y bienestar. Digo lo del dato porque ahora que no nos escucha nadie os voy a contar una cosilla. Esta semana he estado con la generación Z, con unos alumnos de cuarto de la ESO. Me encanta estar con ellos. Es que ellos se creen que vienen a aprender conmigo y yo aprendo más con ellos que ellos conmigo. Y he iniciado un estudio que todavía está sin terminar porque quiero recopilar más muestra, pero con la muestra que hay una tendencia marcadísima y se les ha preguntado en esa encuesta
entre otras cosas, qué materias les gustaría tener que no tienen en los sistemas, en el programa educativo. Ha salido con un aplastante 53% salud y bienestar. Es la que más demandan. Después, aunque estaría dentro de salud y bienestar, gestión de las emociones, con un 42 y pico % de peso, y luego educación sexual. Son las tres que demandan la franja de 15 a 18 años, materias que no tienen en su sistema educativo y que les gustaría mucho, que consideran muy necesario tener. Y he tenido unas conversaciones muy interesantes con ellos y estos son la futura fuerza laboral. Así que si queremos atraerlos, tenemos que tener muy en cuenta esto. Pues muchísimas gracias por compartirlo. Vamos a abrir ahora el micrófono para que, si tenéis alguna pregunta, aprovechéis. Para mí es un lujo tener a estas 4 mujeres compartiendo su experiencia y su verdad, ¿no? Que es la manera en la que a nosotros nos gusta aprender en la escuela. Sí deciros que, si os lo queréis apuntar, porque la idea era haber planteado también, para potenciar ese bienestar social del que hemos hablado, hacer un pequeño encuentro, llamémoslo de networking, aunque no es exactamente así, pero por temas de tiempo lo que vamos a hacer es invitaros y recibiréis un email para que el 19 de abril a las 6:30 todos vosotros podáis asistir a un evento que vamos a organizar online. 19 de abril, os lo comentaremos, pero de momento si queréis bloquearos ese día, 19 de abril a las 6:30, podréis relacionaros, conoceros todos vosotros, todos los que queráis venir, para potenciar ese bienestar social. Y ya ahora, si queréis, podéis levantar la mano y podéis hacer alguna pregunta. Félix, hay un precio de la pregunta, ¿eh? Tienes que decir una cosa que te llevas de la sesión, al margen de preguntar, ¿vale? Bueno, hola, me levanto. Mi nombre es Félix de Ana. Bueno, yo tengo que hacer, Javi y Fernando me conocen muy bien y tengo que hacer una pregunta relacionada con la tecnología. Soy embajador de la transformación digital, pero desde las personas. Trabajo en proyectos digitales y es un tema que no habéis tocado hoy y me parece muy importante. Para vosotros, en el futuro de la gestión de las personas, de la gestión del talento, ¿cómo converge las personas con la tecnología? Y a continuación me gustaría hacer una propuesta tanto a vosotros como a toda la audiencia, que creo que Fernando, tengo la confianza con Javi y Fernando para hacerlo. Gracias. Bueno, yo por mi parte llevo trabajando un montón de años con empresas tecnológicas y he formado parte de comités de dirección también de empresas de tecnología. Para mí la tecnología es una facilitadora bestial de la vida. Entonces, lo que pasa es que siempre tiene que estar detrás la parte humanista, porque igual que muchas veces hablamos de, madre mía, tengo el teléfono en la mano, esto es el trabajo a todas horas, 24 horas y demás, la tecnología también nos permite solucionar ese problema. Entonces, utilicemos la tecnología para facilitarnos la vida y hacernosla mejor y más fácil a todos. Yo creo que se trata un poco de liderazgo humanista y bajo un liderazgo humanista manejar absolutamente todos los campos, incluido el tema de la tecnología. No sé si exactamente te he contestado o si he entendido bien tu pregunta, pero si no, pues retomamos. Sí, no, es la importancia de la tecnología en cuanto a la gestión de personas, ¿no? Yo he tenido un profesor, Jaime Fernández de la Puente Campano, que creó Good Job, ¿no? No sé si lo conocéis, la plataforma, que es una plataforma impresionante. Y bueno, pues en las grandes empresas no ha tenido mucho éxito, mucho impacto, ¿no? Porque bueno, pues es un onboarding desde que entras, dando poder y voz al empleado hasta que sales, ¿no? Y convirtiendo a la persona en un activo valioso y dándole voz para descubrir el talento que hay oculto dentro de las organizaciones, ¿no? Al área de recursos humanos o talento, el anteriormente llamado recursos humanos, ahora talento, people, como lo quieras llamar, desde luego la tecnología le ha venido a facilitar muchísimos procesos rutinarios y a ahorrarle mucho tiempo. Pero hay un componente humano, que es mi particular opinión, que no puede suplir la tecnología. Por supuesto. No. Gracias. ¿Puedes responder también? Porque al final vosotros estáis trabajando en necesidades diferentes, hablamos de trabajos, la tecnología es esencial para vosotros. Totalmente. O sea, para nosotros ha sido facilitador y a lo mejor sí que es verdad que hemos vivido un cambio, ¿no? A raíz de toda la pandemia, pero más en la forma de relacionarnos, ¿no? Nosotros ya teníamos ese componente de teletrabajo antes de la pandemia,
pero bueno, a otro nivel, ¿no? Teníamos unas horas en las que podíamos teletrabajar durante la semana y demás. Yo creo que es un proceso, ¿no? Al final también nos estamos adaptando. Para mí es complicado con las personas que se han incorporado directamente en remoto y que trabajan desde sus casas y bueno, pues que tener o ir alineado con los valores y con esa cultura de empresa que yo comentaba al principio es más difícil, pero sí que opino que la tecnología nos está facilitando, ¿no? en ese aspecto. Y desde luego creo que hay mucho camino así. O sea, tú lo que has planteado, va a haber un montón de soluciones que mejoren todo ese procedimiento, ¿no? Yo, para mí, la tecnología para nosotros, quiero decir, en la empresa en la que estoy, ¿no? Solo ha sido facilitadora totalmente, ¿no? de los procesos. Y sí que coincido con María, ¿no? Que tampoco podemos, o sea, hay una parte humana que no podemos perder de vista y que, bueno, yo, por ejemplo, cuando decías qué frenos o qué barreras o qué retos ha supuesto para vosotros algún freno o algún reto, justo me ha venido a la mente esa, ¿no? De decir, ¿cómo integramos en esa cultura a gente que trabaja sola desde sus casas? Pues bueno, se puede conseguir. Nosotros lo conseguimos con una política de comunicación y apostando mucho por esa parte, ¿no? Y luego la tecnología, por supuesto, que nos ayuda. Entonces, pues bueno, hay muchas más cosas que se van a poder hacer y que van a ir surgiendo y que seguro que hacen que todo el procedimiento, por ejemplo, el de onboarding sea mucho más fácil en estos casos. Pues por supuesto, nosotros hemos ido mejorando muchísimo de 2 años aquí, ¿vale? O sea, para nosotros al principio ese freno que yo decía de decir, ostras, pero como esa persona que trabaja desde Elche en su casa va a impregnarse un poco de ese ADN o de esa cultura, pues se puede hacer. Es decir, es que lo que he dicho al principio, ¿no? Que el camino se demuestra andando. Entonces, al final, esas personas van alineadas porque ven lo que pasa en la organización, cómo se comportan los demás. Y para hacer eso, o sea, todo lo que nos ha ayudado es la tecnología, nos ha ayudado a que esas personas estén integradas y vayan en línea con los valores y la ética de FLAT en este caso, ¿no? Entonces, para mí, la importancia vital. A mí, si me permitís, sí que me gustaría añadir que hay una cosa que lo he nombrado antes, he presenciado procesos de burnout que ni siquiera he sabido percibir. Entonces, a mí me parece que una especie de herramienta como una democracia directa en la empresa, es decir, que la gente te pueda contar de manera anónima cómo se encuentra, en qué punto psicológico y emocional está respecto a su puesto de trabajo, sería lo que ayudaría muchísimo en todas las organizaciones, porque a veces el trabajo es tal que te exige tal dedicación que igual esto no suena bien, pero que lo último que te puedes permitir es pensar en ti o en las personas que trabajan contigo, porque no te lo puedes permitir, porque tienes que terminar un proyecto o porque, bueno, ya que os voy a contar que no sepáis. Entonces, esa parte de anonimato, de poder contar cómo estás sin que eso signifique que vaya a haber una represora, me parece que debería ser algo que no entiendo cómo no está implementado, que igual está implementadísimo y no lo sé. Bueno, yo todas estas herramientas que os he dicho que utilizamos para hacer el seguimiento, por supuesto, requisitos imprescindibles que sean anónimas. O sea, yo quiero tener el pulso real de las personas, no quiero que nadie, o sea, entiendo también que decir, ostras, pero ¿cómo voy a decir esto? ¿Lo va a leer Ricardo? ¿O lo va a leer Lara? ¿O lo va a leer? Pues es que yo, por favor, siéntete libre de expresarnos lo que consideres, porque es que yo quiero conocer la realidad de lo que pasa con la gente del equipo, ¿no? Entonces, para mí, no lo he nombrado porque lo doy como por hecho, pero todas las encuestas de este tipo tienen que ser anónimas para que la gente se pueda expresar con total libertad. Y luego, evidentemente, hay que hacer una lectura, pues porque, bueno, la gente cuando también es anónima, pues a lo mejor, bueno, te expresa ahí de todo, ¿no? Pero que es fundamental. Y si tú quieres tener, el pulso real, tiene que ser así. Un segundín, Lara, perdona. Vamos a despedir a la doctora Paloma, que tiene que irse.
Mil gracias por el esfuerzo, Paloma. Gracias, es un Paloma. gustazo tenerte y escucharte. Así que un aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Puedes seguir, perdona, Lara. No, justo eso, o sea, que hablando mal y pronto, o sea, yo si alguien cree que, no sé, preguntamos algo específico y alguien me tiene que decir esto es una mierda, es que quiero que me lo diga, o sea, no quiero que me lo disfrace y no quiero que piense, pues joder, es que si digo esto voy a tener represalias. No, yo quiero saber la realidad de lo que pasa o lo que le pasa a las personas del equipo. Es que si lo demás es, pues bueno, pues ponerte un poco una venda en los ojos o maquillar un poco la realidad. Entonces, si quieres implementar acciones que realmente tengan un impacto real, tienes que ser conocedor de lo que piensan las personas. Félix, ¿querías decir algo más? Sí, bueno, sí, no es que sea un reto, sino es que de verdad que esto no estaba preparado, pero qué mejor momento en este foro, rodeado de personas curiosas y gestores de personas, ¿no? Mi pregunta también, que era muy interesante para mí, por supuesto, pero justo hoy he estado comiendo con una persona en el centro de Madrid en el que me ha propuesto crear un ecosistema de personas que crean en la convergencia de la gestión de personas, gestión del talento con la tecnología. Detrás hay una aceleradora muy importante a nivel de España y primera en Europa, con lo cual tanto a las ponentes, por supuesto, como a cualquier persona curiosa. No hace falta que seáis directores de recursos humanos ni managers, simplemente personas curiosas que crean que se puede utilizar la tecnología y vamos a... Bueno, me han pedido un mínimo de 20 personas para hacerlo realidad. Yo creo que aquí, pues sí, no sé si habrá mínimo de 20 personas, pero bueno, estáis todos súper invitados, me podéis contactar aquí mismo, luego, a través de LinkedIn o lo que queráis. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. El aprendizaje es esperanza. Esperanza. Yo creo todas tenéis una gran experiencia en gestión de personas, pero hay un punto en común y es que habéis empezado desde cero un nuevo proyecto, ¿no? Un nuevo proyecto. Y yo llevo trabajando 20 años en una de las mayores multinacionales de automoción a nivel mundial y creo que se comparte con la mayor parte de amigos, conocidos, incluso parte de las personas que estamos hoy aquí. Y es que en los últimos años la cultura orientada a resultados ha hecho tanto daño que una cultura de innovación, pensando en la salud y bienestar, en todas las fortalezas, en que los soft skills están por encima y sobrepasando a los hard skills, es muy, muy difícil de cambiar, pero lo vamos a conseguir. Total. Félix de Ana, si no habláis con él, es Félix de Ana para buscar en LinkedIn, ¿vale? Félix de Ana para que os cuente cosillas. 2 preguntas más va a haber. A ver, venga, lo tengo aquí a mano. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo me llamo María Ángeles, me dedico a la comunicación y muy ligada al talento. Me encanta comunicar al talento y además darle visibilidad como buena comunicadora. Yo me llevo muchos aprendizajes de las 4, qué pena que no esté Paloma para decirle su parte, pero bueno, pues de María me quedo con la idea de dar datos a la dirección, ¿no? Da datos para que te aprueben las ideas. Es muy interesante tener eso en mente. Pues de Lara me he quedado con la parte de comunicación, desde luego, que es importante, ¿verdad? Y con todas las propuestas innovadoras que has puesto en marcha. Me llevo muchas anotaciones. Y con Raquel, pues me he quedado con la idea de lo importante que es tener un entorno saludable, de crear comunidad y también de hacer que las personas paren, ¿no? Paren en el lugar de trabajo y tengan su momento para mirar al de al lado, porque muchas veces el bienestar es preguntarle al de al lado cómo está, cómo se encuentra y ese tipo de cosas. Mi pregunta es, no sé quién me la querrá responder, pero a mí me gustaría saber que me contarais una acción concreta de vuestros planes de bienestar que realmente los equipos, los empleados en general os hayan dado un feedback muy positivo, que haya tenido un impacto positivo real, que digáis, haz esto, María Ángeles, si tuvieras que hacer esto, si tuvieras que promover, comunicar o dar empuje a algo, haz esto, ¿no? Pues lo que queráis, cada una o una o dos o las que queráis contestar. Muchas gracias. Yo por apostar por una te voy a sugerir el tema de la desconexión digital.
es muy valorado. Es valorado, yo creo, en el fondo porque la gente lo percibe como respeto a su tiempo personal. Entonces, en el momento en que tú lanzas un plan con unas acciones de concienciación y sensibilización de la gente del tema de desconexión digital y con la tecnología, gracias a la tecnología, estableces ciertas barreras para que las personas de verdad puedan desconectar después de su jornada laboral y bueno, pues se eviten estos WhatsApp a últimas horas, estos emails que entran, que a lo mejor no entran con la intención de que lo respondas a las 10:30 de la noche, que te lo han escrito porque quieren que lo respondas al día siguiente. Pero es verdad que cuando te entra el sonido del email, por lo menos yo cuando lo escucho ping, pues oye, ya sé que me ha entrado un email y si es un domingo a las 7 de la tarde, sé que alguien se ha molestado en escribir un domingo a las 7 y ya me da curiosidad. Y muchas veces lo hago. Entonces, todas las medidas de desconexión digital yo las estoy viendo muy bien percibidas, por lo general. Una política seria de desconexión digital, con acciones, con respetos a los breaks del almuerzo, con bandas horarias para las reuniones telemáticas que se acaban a una determinada hora de la tarde. Pronto, 5, más allá de las 5 pues no se suele poner. Y este tipo por lanzarte una iniciativa, el tema de la desconexión digital está muy bien valorado. Vamos a hacer una última pregunta, si os parece. Lo primero importante, conectar con ellas y preguntar todo lo que queráis a futuro LinkedIn. Ahora lo que os decimos, os vamos a tomar unas cañas, si os animáis y se pueden hacer preguntas. La última pregunta ha venido por aquí por cambiar de zona, no por otra cosa. ¿Había alguna por aquí? Mira, como ya saliste antes... Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a la conferencia. Mi nombre es Lidia Jiménez. Yo trabajo en una startup holandesa en el área de reclutamiento y selección. Soy psicóloga y en mi primera experiencia en una empresa de estas características, pues trabajamos 100% remoto. Y cuando llegué, pues obviamente una de las cosas que pregunté a mi manager era, oye, ¿qué beneficios hay? ¿Qué cosas has pensado desde Human Resources para la compañía? Y me dijo, lo estamos pensando. Mi pregunta para ustedes es si tienen algún caso de éxito en una compañía como esta, una startup, un equipo pequeño, menos de 20 personas, con trabajo 100% remoto, que me puedan dar 1 o 2 tips que yo también pueda compartir para ser un poco un gestor de cambio dentro de mi propia empresa. Y respecto a los aprendizajes, pues yo me quedo mucho con la idea de la calidad de mente. Creo que la conexión en este minuto con el mindfulness, con el estar aquí, con el estar ahora, con poder dedicar un tiempo de calidad a trabajar tu cerebro, a potenciarlo, es una cosa que me llevo, que me hace mucho sentido. Gracias. Sin miedo. Era por si queríais. A ver, nosotros también venimos del ecosistema startup, pero es verdad que era algo distinto. Al final hemos ido al revés, ¿no? Nosotros teníamos un componente de presencialidad que además para nosotros fue un cambio, ¿no? Porque para nosotros formaba parte también de la base de muchas cosas buenas que pasaron en Flat. Y sí que, claro, no sé si te va a ayudar, pero sí que, pues bueno, nosotros sí que todavía no estaba yo, cuando eran más poquitas personas sí que llevaron a cabo temas, sometieron temas a la participación del equipo, a la decisión del equipo, pues temas relacionados con la jornada, con el horario, con esa parte de teletrabajo que no existía hasta entonces y que a partir de ahí también pues salió pues, oye, que se podía usar determinadas horas para teletrabajar. Al final, pues es que hicimos un poco, o sea, el modus operandi era muy parecido, o sea, es decir, vamos a someter a la decisión, ¿no? O vamos a preguntar a las personas que forman parte qué acciones considerarían que aportarían valor y que les aportarían calidad de vida. En ese momento, te estoy hablando de 2016, una cosa así, pues salieron estas cosas que ahora parecen como súper obsoletas, ¿no? Porque, claro, pero fueron un cambio bastante grande, ¿no? En ese momento. Y así pues hemos ido implementando otras acciones, ¿no? que
que también tienen que ver sobre todo con medidas de conciliación y de decir, pues bueno, vamos a implementar un horario de jornada reducida los meses de julio y agosto, vamos a ampliar los días de vacaciones, vamos a tener un horario flexible porque nosotros también, para nosotros la autonomía y la autogestión y la responsabilidad de cada persona, confiamos mucho en el equipo, ¿no? Entonces son cosas que hemos ido sometiendo un poco o que hemos ido recabando después de lanzar todo este tipo de encuestas, ¿no? Y que hemos ido implementando poco a poco y que evidentemente hemos estudiado la viabilidad para que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Lo he dicho, creo que también lo he dicho, es decir, no todo lo que se propone se puede llevar a cabo o consideramos que va a tener un impacto real, pero sí que muchas de las medidas que hemos implantado han venido de las propias necesidades de las personas. Entonces yo ahí te diría, pero porque a nosotros nos ha funcionado muy bien, ¿no? Que es que ese entorno colaborativo y participativo a nosotros nos ha ayudado mucho a dar con las teclas correctas, ¿no? Y no hemos implementado todo, ha sido muy poco a poco, pero ha tenido muy buena acogida porque al final es lo que necesitaban las personas. Pues muchísimas gracias a vosotras cuatro por como decía al principio, ¿no? Desde vuestra generosidad venir a compartir vuestra experiencia, vuestros aprendizajes, ¿no? En este camino profesional, ¿no? Pero que impacta también a nivel personal. Al final hemos visto distintas maneras, ¿no? De cómo podemos afrontar ese bienestar dentro del mundo corporativo. Nosotros nos centramos mucho en la escuela, nos centramos en lo que decía la doctora, ¿no? En esa calidad mental, ¿no? Ayudar a desarrollar esas habilidades que impactan al final, ¿no? En el bienestar emocional y mental de las personas, y eso es lo que hacemos nosotros. Si tenéis ese gorro de empresa o a nivel personal queréis potenciarlo, estaremos encantados de hablar con vosotros para ver cómo hemos hecho ya en otras organizaciones este impacto positivo en esa calidad mental a través del aprendizaje, como estamos haciendo ahora, ¿no? Del aprendizaje real de la experiencia de las personas, que es una manera de aprender a través de un storytelling de cosas que han hecho, aprender de verdad y poder desarrollarnos. Así que gracias por haber venido, gracias a vosotras cuatro y también muchísimas gracias, Miguel Ángel, por la oportunidad y por este escenario magnífico en donde poder compartir todo esto. Muy bien, pues hoy muchísimas gracias a todas, a Paloma, María, Lara, Raquel y a vosotros, Javier y Fernando. Yo creo que ha sido muy útil. Yo me he apuntado más de un tema para aplicar en algunos temas que estoy viendo y yo creo que ha sido súper positivo y de aquí seguro que todos salimos con alguna idea. El que no tenga ninguna idea que levante la mano. Yo supongo que nada, agradeceros que estéis aquí y nada, esperar que esto pues volveremos a vernos, continuaremos con estos temas que os interesan. Ya sabéis que si os queréis apuntar, pues al fondo os tomamos nota y os invitamos a todo lo que venimos haciendo. Y nada, voy a pedir un aplauso aquí para nuestros participantes. Muchas gracias. Perdón, me gustaría, antes de que se fuese todo el mundo, compartir una cita que tenemos, por si alguien tiene interés. En Triple y Distrito Natural hemos organizado unas jornadas, es la segunda convocatoria, del 19 al 22 de abril, jornadas Regen de vivienda ecológica y culturas regenerativas, con 11 diálogos, 11 mesas de diálogos, talleres, exposición, corners temáticos. Entonces, bueno, si alguien tiene interés en asistir, en presenciar o en streaming, ahí lo tenéis en la web de tripleferraz.com. Raquel, pásanos el enlace y lo publicaremos. Vale, genial, ¿vale? Muchas gracias. Sí. Y recordad, el 19 de abril vamos a hacer un evento de networking online. Os tengo a todos controlados, así que os voy a pasar lista y los que queráis vamos a ir, ahora buscamos un sitio y nos tomamos unas cañas los que queráis estar, ¿vale? Gracias. Gracias.